La historia de Bruce Lee no es solo la de un hombre que transformó para siempre las artes marciales. Es la travesía fascinante, dolorosa y profundamente humana de un visionario cuya vida estuvo marcada por la lucha, la disciplina, la tragedia y un legado que aún hoy continúa creciendo. Detrás del ícono invencible que conquistó el cine mundial, existía un niño criado en tiempos de guerra, un joven rebelde que encontró guía bajo la filosofía de Ip Man, un inmigrante decidido a reinventarse en Estados Unidos y un artista capaz de desafiar los límites de Hollywood con su talento imparable. Pero también existía un esposo, un padre y un ser humano lleno de contradicciones, cuya muerte temprana desató rumores, teorías y mitos que aún hoy intentan opacar su verdadera grandeza. A medio siglo de su partida, su hija Shannon Lee rompe el silencio y nos invita a mirar más allá del mito para reencontrarnos con el hombre real, con el pensador, con el espíritu indomable que transformó generaciones enteras. En este documental exploraremos no solo su vida, sino también las sombras, las revelaciones y los secretos que marcaron su camino y el de toda su familia. Si estás viendo esto y te apasionan las historias profundas, reveladoras y llenas de humanidad, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu suscripción es fundamental para que YouTube recomiende nuestros contenidos y para que podamos seguir creando documentales intensos, detallados y honestos como este. No te olvides de dejar tu me gusta, comentar qué parte te impactó más y acompañarnos hasta el final porque la última revelación te dejará sin aliento. La historia temprana de Bruce Lee comienza en un contexto turbulento que moldearía profundamente su carácter y su visión del mundo. Nacido como Lee Jong-fan en San Francisco en 1940 durante una gira artística de sus padres, Bruce llegó al mundo en medio de un ambiente cultural vibrante, pero también de tensiones globales crecientes. Su padre, Lee Hoi-shuan, era un respetado cantante de ópera cantonesa, mientras que su madre, Grace Ho, provenía de una familia acomodada de Shanghái con ascendencia euroasiática, algo que más tarde influiría en los prejuicios que Bruce enfrentaría en Hong Kong cuando tenía apenas 4 meses. La familia regresó a Hong Kong, sin imaginar que pronto quedarían atrapados en uno de los periodos más oscuros de la región. En diciembre de 1941, Japón invadió Hong Kong y la ciudad cayó bajo ocupación durante 4 años. La familia Lee, como millones de habitantes, sufrió escasez, miedo, violencia y un colapso general de la estabilidad. Aunque no era consciente de ello por su corta edad, el pequeño Bruce creció en un ambiente donde la supervivencia, la disciplina y la resiliencia definían la vida diaria. Tras la guerra, Hong Kong se reconstruía lentamente, pero la familia Lee atravesaba dificultades económicas significativas. La carrera de su padre decayó, la estabilidad financiera se desmoronó, y Bruce, inquieto y lleno de energía, comenzó a mostrar un comportamiento rebelde que preocupaba profundamente a sus padres. En las calles de Hong Kong, se involucró en peleas, travesuras y conflictos con pandillas juveniles, una experiencia que lo acercó peligrosamente a un camino sin retorno. Sin embargo, fue precisamente este periodo caótico el que despertó en él la necesidad de encontrar disciplina, propósito y una forma de canalizar su explosiva energía. Aunque su infancia estuvo marcada por privaciones, tensión social y crisis familiar, esos primeros años también sembraron las semillas de su futura grandeza. La mezcla entre inestabilidad, multiculturalidad, arte, guerra y adversidades creó el terreno fértil para que Bruce Lee desarrollara una personalidad intensa, autodidacta y profundamente decidida. Nada en su origen fue simple o privilegiado. Su grandeza nació, en realidad, del caos que lo rodeó desde el primer día. A medida que Bruce Lee crecía, su energía incontrolable y su tendencia a involucrarse en peleas callejeras se volvieron una preocupación constante para su familia. Sus padres, conscientes de que su hijo corría el riesgo de caer en círculos peligrosos, buscaron una manera de dirigir aquella intensidad hacia algo constructivo. Fue entonces cuando su padre decidió inscribirlo en clases de Wing Chun, bajo la tutela del legendario maestro Ip Man, un momento que cambiaría para siempre el destino de Bruce. Sin embargo,
Su entrada al mundo del Kung Fu no fue sencilla, debido a su ascendencia euroasiática por parte de su madre. Algunos alumnos de la escuela de Ip Man se opusieron a su presencia, argumentando que el arte del Wing Chun debía mantenerse puro y reservado para chinos de sangre completamente local. Ese rechazo inicial habría sido suficiente para desmotivar a cualquier joven, pero no a Bruce, que ya mostraba una voluntad férrea y un espíritu indomable. Ip Man, reconocido tanto por su maestría como por su carácter equilibrado, decidió enseñarlo de forma más privada, permitiendo que Bruce desarrollara una base sólida, lejos de la hostilidad de los otros estudiantes. Bajo su guía, Bruce no solo aprendió movimientos técnicos, sino que absorbió una filosofía completa basada en la calma mental, la observación y la rapidez estratégica. Esta etapa marcó un antes y un después en su vida. El joven que antes peleaba sin control comenzó a comprender la importancia del enfoque, la disciplina y el autocontrol. Sus habilidades crecieron de forma sorprendente y pronto comenzó a destacar en competencias de boxeo en Hong Kong, demostrando una mezcla única de velocidad, precisión y creatividad que no pasaba desapercibida. Sin embargo, sus constantes peleas callejeras seguían poniendo en riesgo su seguridad y su futuro. Este comportamiento impulsivo llevó a sus padres a tomar una decisión dolorosa pero necesaria: enviarlo a Estados Unidos para alejarlo de las malas influencias y brindarle nuevas oportunidades. Sin saberlo, ese viaje no solo lo salvaría, sino que plantaría las semillas de una revolución global en las artes marciales. Lo que comenzó como una medida de protección se convirtió en el primer paso hacia la transformación de Bruce Lee en una leyenda. Aquella experiencia con Ip Man, mezclada con la discriminación, el aprendizaje intenso y los primeros triunfos, formaría el núcleo espiritual y técnico del guerrero que el mundo conocería años después. Cuando Bruce Lee llegó a Estados Unidos siendo apenas un joven adulto, no lo hacía como una estrella, sino como un muchacho con un pasado turbulento, un talento extraordinario y una determinación inquebrantable. Su viaje a Seattle marcó el inicio de una transformación profunda que lo llevaría de rebelde callejero a filósofo, atleta y pionero cultural. Para mantenerse, Bruce trabajó en pequeños empleos y más tarde ingresó en la Universidad de Washington, donde estudió filosofía, una disciplina que terminaría moldeando su pensamiento y su forma de entender el combate. Allí descubrió que las artes marciales no debían limitarse a movimientos rígidos, sino que podían convertirse en un camino de autoconocimiento, fluidez y libertad personal. Fue en ese entorno donde decidió compartir su interpretación única del Wing Chun y abrió su primera escuela de artes marciales, el Jun Fan Kung Fu Institute. Sus enseñanzas causaron impacto inmediato a diferencia de los instructores tradicionales. Bruce enseñaba con energía, velocidad y un realismo que dejaba a todos desconcertados. No buscaba ser un simple maestro, sino un revolucionario del combate. Su increíble potencia física, su precisión casi quirúrgica y su personalidad magnética comenzaron a atraer a estudiantes de todo tipo en jóvenes curiosos, aspirantes a luchadores, policías, atletas e incluso figuras del mundo del cine. En 1964, su reputación creció tanto que fue invitado a demostrar su habilidad en los campeonatos internacionales de karate de Long Beach. Allí presentó su legendario puñetazo de 1 pulgada, una técnica explosiva que dejaba a los espectadores sin aliento y consolidaba a Bruce como un fenómeno sin precedentes. Aquel evento no solo lo hizo famoso, sino que lo conectó con personas influyentes en Hollywood, quienes vieron en él algo que jamás habían visto: un artista marcial auténtico, veloz, carismático y completamente diferente del estereotipo asiático que dominaba la televisión estadounidense. Sin embargo, la fama emergente también trajo desafíos. Su combate contra Wong Jackman, ampliamente difundido, puso a prueba sus convicciones. Aunque ganó la pelea, el encuentro lo dejó insatisfecho. Se dio cuenta de que las artes marciales tradicionales eran demasiado limitadas para situaciones reales. Ese día, Bruce decidió que debía crear algo nuevo, algo más libre, adaptable y eficiente. Su vida en Estados Unidos marcó el despertar del Bruce Lee que el mundo conocería en un
innovador que desafió las reglas establecidas. Fusionó culturas, derribó barreras raciales y transformó las artes marciales en un lenguaje universal. El ascenso de Bruce Lee en Estados Unidos coincidió con un momento en el que Hollywood veía a los actores asiáticos con un lente profundamente limitado y estereotipado. Para los grandes estudios, los intérpretes orientales solo podían ser caricaturas, villanos exóticos o personajes subordinados. Sin embargo, Bruce llegó para cambiar esa perspectiva desde dentro, aunque el camino fue largo y lleno de frustraciones. Su primera oportunidad significativa llegó con la serie The Green Hornet, donde interpretó a Kato, el carismático acompañante del protagonista. Aunque el papel no era el principal, Bruce logró algo extraordinario. Transformó a un personaje secundario en el verdadero centro de atención. Sus movimientos eran tan veloces que los camarógrafos tenían dificultades para captarlos, obligándolo a ralentizar su técnica para que las cámaras pudieran registrar la acción. El público estadounidense quedó fascinado. Aún así, el éxito de la serie no fue suficiente para garantizarle papeles protagonistas, y cuando The Green Hornet fue cancelada, Bruce se encontró otra vez en una encrucijada. Hollywood lo admiraba como luchador, pero no estaba dispuesto a verlo como una estrella de pleno derecho. Cansado de ser colocado en papeles menores y de enfrentar discriminación abierta, Bruce centró su energía en perfeccionar su arte. Fue durante este periodo que moldeó el sistema filosófico y marcial, que lo definiría para la eternidad, el Jeet Kune Do, el camino del puño interceptador. Este nuevo enfoque rompía completamente con los estilos tradicionales que consideraba demasiado rígidos. Para Bruce, la verdadera eficacia residía en la adaptabilidad, la simplicidad y la velocidad con propósito. Decía que un artista marcial debía ser como el agua, capaz de tomar cualquier forma, fluir, penetrar y transformarse. Su nueva filosofía atrajo a estudiantes famosos, desde actores hasta deportistas, consolidando a Bruce como mentor y figura respetada. Al mismo tiempo, colaboró en coreografías de lucha para varias películas y escribió ideas para proyectos propios. Aunque muchos fueron rechazados por prejuicios raciales, a pesar de sus capacidades, talento y visión, Hollywood seguía diciéndole que un actor asiático no podía liderar una producción importante. Esta discriminación fue el empujón final que lo motivó a regresar a Hong Kong, donde, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en un héroe nacional y en una leyenda mundial. Esta etapa no solo definió su estilo, sino que también reveló el espíritu del hombre que luchó contra barreras raciales y culturales para abrir las puertas que otros cerrarían detrás de él, demostrando que su grandeza iba mucho más allá de la fuerza física. Era una lucha por reconocimiento, dignidad y libertad artística. Cuando Bruce Lee regresó a Hong Kong en 1971, no imaginaba que ya era una celebridad en la región. Su aparición como Kato en The Green Hornet, rebautizada allí como The Kato Show, lo había convertido en un ídolo sin que él lo supiera. Lo que en Hollywood era rechazo, en Asia se transformó en admiración apasionada. Este inesperado descubrimiento marcó el inicio de una fase que cambiaría el cine para siempre. Tras negociar con estudios locales, Bruce firmó un contrato con Golden Harvest, un estudio joven dispuesto a darle el control creativo que jamás había recibido en Estados Unidos. Su primera película bajo este acuerdo, The Big Boss, sorprendió al mundo, rodada con presupuesto modesto y sin grandes expectativas. La historia de un joven chino que llega a Tailandia y se enfrenta a una red criminal mostró a Bruce en su esplendor. Movimientos rápidos, mirada feroz, presencia magnética y un estilo de lucha nunca antes visto en pantalla. The Big Boss destruyó todos los récords de taquilla en Asia de la noche a la mañana. Bruce pasó de ser un actor subestimado a una superestrella internacional. Su siguiente película, Fist of Fury, profundizó aún más esa ascensión. Ambientada en la Shanghái ocupada, la historia de un alumno que busca vengar a su maestro permitió a Bruce mostrar emociones más intensas y una gama de técnicas más variadas, desde patadas acrobáticas hasta el icónico uso de los nunchukas. La película arrasó en la taquilla y despertó un sentimiento de orgullo cultural en el público asiático.
que veía en Bruce un símbolo de resistencia y dignidad frente a la opresión. Pero su mayor salto creativo llegó con The Way of the Dragon, en 1972, por primera vez. Bruce escribió, dirigió, coreografió y protagonizó una película, un logro monumental para un artista asiático de la época. Con humor, filosofía y peleas espectacularmente diseñadas, la cinta marcó un antes y un después, especialmente por la legendaria batalla final entre Bruce Lee y Chuck Norris en el Coliseo de Roma. Aquella escena, filmada con un respeto profundo por la técnica y la narrativa del combate, se convirtió en una de las secuencias más emblemáticas de la historia del cine. Gracias a estas producciones, Bruce se consolidó no solo como actor, sino como innovador, coreógrafo y visionario. Su dominio total del proceso creativo demostró que podía hacer lo que Hollywood nunca le permitió, al ser protagonista absoluto de su arte. Su éxito en Asia le abrió finalmente la puerta al cine estadounidense, llevándolo a su proyecto más ambicioso, Enter the Dragon, la película que cambiaría la industria global, pero también sería la última que vería estrenada en vida. El éxito arrollador de Bruce Lee en Hong Kong llamó finalmente la atención de Hollywood, que esta vez no pudo ignorar el fenómeno que estaba transformando el cine asiático. Fue así como surgió Enter the Dragon 1973, una coproducción entre Warner Bros. Y Golden Harvest, que no solo marcaría un antes y un después en la carrera de Bruce, sino también en la historia del cine mundial. Esta película fue la primera gran producción de Hollywood centrada exclusivamente en artes marciales y protagonizada por un actor asiático, algo impensable hasta entonces. Bruce no solo interpretó el papel principal, sino que también influyó profundamente en la coreografía, el tono y la filosofía del filme. Su personaje, un monje Shaolin, enviado a infiltrarse en un torneo secreto de lucha en una isla, se convirtió en el símbolo máximo de fortaleza, inteligencia y disciplina oriental para el público global. Durante el rodaje, Bruce impresionó al equipo estadounidense con su velocidad real, su precisión técnica y su compromiso absoluto con cada escena. Era más que un actor. Era un atleta, un filósofo y un artista en plena armonía. Incluso en un set internacional, todos sabían que estaban presenciando algo histórico. Cuando la película se estrenó, el impacto fue inmediato. Enter the Dragon recaudó más de $90 millones en el mundo, una cifra colosal para la época, convirtiéndose en un fenómeno cultural que disparó la popularidad del Kung Fu en todos los continentes. Jóvenes en América, Europa, Asia y África imitaron sus movimientos, su actitud y su mística. Bruce se transformó en un ícono global, trascendiendo fronteras lingüísticas, culturales y raciales. Aunque su carrera había sido breve, su influencia explotó entonces como una supernova en tondos. Era un símbolo de empoderamiento para la comunidad asiática, una inspiración para deportistas, artistas marciales y minorías que veían en él a alguien capaz de romper barreras. Sin embargo, la gloria de Enter the Dragon vino acompañada de una dolorosa ironía. Bruce Lee falleció días antes del estreno oficial, sin poder presenciar el impacto monumental de su obra. Su muerte convirtió la película en un legado eterno y su imagen en un mito inmortal. A pesar de su corta vida, Bruce demostró que no se necesita una larga carrera para cambiar el mundo. Bastan una visión única, una convicción inquebrantable y la valentía de desafiar todo lo establecido. Con Enter the Dragon, Bruce Lee no solo llegó a la cima, mas redefinió la cima detrás del ícono marcial que el mundo admiraba. Bruce Lee llevaba una vida familiar compleja marcada por humor profundo, sacrificios silenciosos y sombras que rara vez salían a la luz. Durante su etapa universitaria en Washington, conoció a Linda Emery, una joven amable, inteligente y disciplinada, cuya presencia equilibraba la energía explosiva de Bruce. Sin embargo, el matrimonio interracial enfrentaba barreras legales en muchos estados, por lo que decidieron casarse en secreto en 1964, un acto de valentía que reflejaba la fuerza del vínculo entre ambos.
Su hogar se convirtió en un refugio en medio de sus ambiciones incansables y los desafíos de la vida artística. Con el tiempo, nacieron sus hijos Anne Brandon en 1965 y Shannon en 1969. Como padre, Bruce era afectuoso, presente y dedicado, y transmitía a sus hijos la disciplina y la filosofía que guiaban su vida. No obstante, la fama repentina y la presión de sus proyectos comenzaron a afectar su estabilidad emocional. A pesar de amar profundamente a Linda, Bruce cayó en tentaciones propias del estatus de celebridad. Rumores de infidelidad circularon por años, y testimonios como el de la actriz Sharon Farrell confirmaron encuentros íntimos durante el auge de su éxito. Linda, consciente de estas historias, decidió no confrontarlo directamente, eligiendo preservar la armonía familiar y enfocarse en el amor que compartían. La noche de su muerte, Bruce estaba en casa de la actriz Betty Ting Pei, lo que intensificó las teorías y especulaciones. Aún así, tras el fallecimiento, Linda defendió con firmeza la memoria de su esposo, asegurando que nadie conocía al verdadero Bruce como ella. Para ella, su marido no era el personaje sensacionalista de los tabloides, sino un hombre brillante, apasionado, humano y profundamente dedicado a su familia. Tras su muerte, Linda se encargó de salvaguardar su legado y proteger a sus hijos de la vorágine mediática. Su decisión de escribir una biografía íntima en 1975 no solo fue un acto de amor, sino también una manera de asegurarse de que el mundo recordara a Bruce como el hombre multidimensional que realmente fue. En esa historia familiar, llena de cariño, imperfecciones y desafíos, se comprende la dimensión humana del ícono Bruce Lee. No era solo una leyenda invencible en pantalla, sino también un esposo, un padre y un hombre que intentaba mantener el equilibrio entre su ascenso meteórico y las realidades personales que enfrentaba cada día. La historia de la familia Lee tomó un giro aún más doloroso con el destino trágico de Brandon, el hijo mayor de Bruce. Desde joven, Brandon mostró un talento innato para las artes marciales y el cine, no solo por herencia genética, sino por la profunda admiración que sentía hacia su padre. Tras la muerte de Bruce, Linda se mudó con sus hijos a Seattle, buscando un entorno más tranquilo donde Brandon y Shannon pudieran crecer lejos del escrutinio mediático. Aún así, Brandon nunca dejó de sentir la presencia espiritual de su padre, ni de perseguir el camino que Bruce había dejado inconcluso. Su debut cinematográfico llegó en 1986 con Legacy of Rage, donde demostró fuerza, carisma y una sensibilidad dramática que lo distinguía como algo más que el hijo de Bruce Lee. Luego protagonizó Showdown in Little Tokyo, Rapid Fire y otros proyectos que lo posicionaban como una de las próximas grandes figuras del cine de acción. Pero el golpe más devastador estaba por venir. El 31 de marzo de 1993, durante el rodaje de The Crow, una escena aparentemente rutinaria terminó en tragedia. Un arma de utilería, que debía estar cargada con cartuchos de fogueo, contenía accidentalmente una bala real que impactó directamente en el abdomen de Brandon. La herida fue mortal. Murió a los 28 años, casi la misma edad en la que su padre había alcanzado la cúspide de su carrera. El mundo quedó consternado, pero para la familia Lee, el dolor fue indescriptible. La tragedia reavivó teorías oscuras sobre una supuesta maldición que perseguía al linaje, alimentadas por la muerte prematura de Bruce y un antiguo rumor de que la familia había sufrido pérdidas similares en generaciones anteriores. Para la opinión pública, las coincidencias parecían inquietantes. Para Linda y Shannon, solo eran heridas abiertas que volvían a sangrar. Sin embargo, la realidad era más simple y devastadora. Anne Brandon no murió por maldiciones ni conspiraciones, sino por negligencia y un fallo brutal en los protocolos de seguridad del cine. A pesar de ello, los mitos se extendieron sin control, obligando a Shannon a enfrentar otra ola de especulaciones que intentaban reducir la vida de su hermano a una tragedia sobrenatural. En medio del luto, Shannon tomó la determinación de mantener vivo el recuerdo de Brandon con la misma fuerza con la que protegía el legado de su padre. Para ella,
Ambos representaban no la tragedia, sino la grandeza, la disciplina y la pasión que los convirtieron en figuras eternas del cine y de la cultura mundial. Tras perder a su padre a los 4 años y a su hermano en la juventud, Shannon Lee creció en medio de una mezcla de dolor, admiración y responsabilidad. Lejos del estrellato que definió la vida de Bruce y Brandon, Shannon eligió un camino diferente, guiado por la necesidad de entender, proteger y honrar el legado de su familia sin quedar atrapada en las sombras del pasado. Desde muy joven sintió la profunda ausencia de su padre, pero en lugar de huir del peso de su apellido, decidió acercarse a él a través del estudio del Jeet Kune Do. Aprendió directamente de los antiguos alumnos de Bruce, quienes la ayudaron a comprender no solo las técnicas, sino la filosofía que su padre había construido. Ese proceso, emocional y exigente, le permitió reconectar con la figura que apenas pudo conocer. Con el tiempo, Shannon se convirtió en productora, actriz ocasional y empresaria, pero su verdadera misión surgió al asumir el liderazgo de la Bruce Lee Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar, enseñar y expandir el pensamiento y la obra de Bruce. Desde allí creó campamentos de verano, programas educativos y eventos en los que jóvenes de todo el mundo podían aprender sobre artes marciales, filosofía y creatividad. Para Shannon, el legado de su padre no es solo físico, sino espiritual, en una invitación a explorar la libertad personal, la autodisciplina y la expresión auténtica. Además de su labor educativa, jugó un papel crucial en revitalizar la presencia contemporánea de Bruce en los medios. Estuvo detrás de la serie Warrior, basada en una historia que Bruce escribió pero que nunca pudo producir. Shannon descubrió los manuscritos originales entre sus pertenencias y vio en ellos una oportunidad no solo de rendir homenaje a su padre, sino de demostrar al mundo la creatividad narrativa que Bruce poseía más allá de sus habilidades marciales. Asimismo, se convirtió en una defensora activa de la seguridad en el uso de armas en los rodajes, una causa impulsada por la tragedia de Brandon. Para ella, proteger vidas en la industria cinematográfica es una forma de evitar que otras familias sufran el mismo destino que la suya. Aunque su madre, Linda, se ha retirado de la vida pública, Shannon continúa siendo la portavoz del legado familiar, enfrentando humores, desmintiendo teorías dañinas y combatiendo interpretaciones distorsionadas, como el retrato irrespetuoso que Quentin Tarantino hizo de su padre. Shannon no solo resguarda una historia, mantiene viva una llama. Su voz recuerda al mundo que Bruce Lee fue más que una leyenda del combate. Fue un pensador profundo, un padre amoroso y un soñador que dejó una huella eterna en la humanidad. La muerte de Bruce Lee en 1973, a los 32 años, se convirtió en uno de los episodios más polémicos y enigmáticos de la historia del cine. Su fallecimiento repentino, justo en el punto más alto de su carrera, desencadenó una ola de rumores y teorías conspirativas que con el tiempo crecieron más rápido que la verdad. En la noche de su muerte, Bruce se encontraba en el apartamento de la actriz Betty Ting Pei, a quien visitaba para revisar un guión. Según el informe oficial, Bruce tomó un analgésico para aliviar un fuerte dolor de cabeza y poco después colapsó. Fue trasladado a un hospital, donde se declaró su muerte a causa de un edema cerebral, una inflamación del cerebro que, según los médicos, podría estar relacionada con un colapso previo ocurrido meses antes. Sin embargo, la combinación de circunstancias, su compañía, su fama, su vida personal y su juventud, alimentó sospechas. Algunos medios sensacionalistas insinuaron escándalos sexuales, sobredosis, disputas criminales, triadas chinas, ajustes de cuentas y hasta venenos exóticos. Otros fueron más lejos e inventaron narrativas absurdas sobre maldiciones familiares, conectándolas con la futura muerte de Brandon. A medida que surgían estas historias, la esposa de Bruce, Linda, tuvo que enfrentarse a una marea de acusaciones injustas y dañinas, tratando de proteger la memoria de su marido. La mentira del productor Raymond Chow, quien afirmó públicamente que Bruce había muerto en su propia casa con Linda, solo empeoró las cosas, levantando aún más sospechas sobre lo ocurrido, especialmente cuando se descubrió que Chow había mentido. Para muchos, esa contradicción fue combustible para la especulación. Durante décadas, la muerte de Bruce
se convirtió en terreno fértil para documentales sensacionalistas, tabloides hambrientos y fanáticos, obsesionados con teorías imposibles. En este contexto, Shannon Lee creció escuchando versiones distorsionadas del hombre al que apenas pudo conocer. Como única heredera del patrimonio intelectual y filosófico de su padre, sintió la responsabilidad de defenderlo de los mitos que empañaban su memoria. Al llegar a la adultez, tomó una postura firme: separar los hechos de la ficción. Shannon ha dedicado entrevistas, libros y proyectos enteros a limpiar el nombre de su padre, desmantelando teorías inventadas y enfatizando que Bruce era un hombre saludable, disciplinado y profundamente enfocado en su vida familiar y profesional. Aunque reconoce que quizá nunca se conocerán todos los detalles con absoluta certeza, insiste en que la narrativa dominante, la que presenta su muerte como un misterio oscuro o como un acto malicioso, no solo es falsa, sino irrespetuosa. Para ella, la mejor manera de honrar a Bruce no es explorar conspiraciones, sino celebrar su humanidad, su filosofía, su arte y el legado inmortal que dejó al mundo. Así, Shannon continúa reafirmando que más allá de los rumores, la verdad que importa es la del hombre real, un visionario cuyo impacto no terminó con su muerte, sino que creció con ella. La vida de Bruce Lee fue breve, pero su huella es tan profunda que continúa inspirando y despertando preguntas incluso medio siglo después. Su disciplina feroz, su filosofía revolucionaria y su capacidad para romper barreras culturales hicieron de él mucho más que una estrella de cine. Lo convirtieron en un símbolo de superación humana. Detrás del mito, encontramos a un hombre apasionado, complejo y a veces incomprendido, cuya familia, especialmente Shannon Lee, ha dedicado su vida a preservar la verdad frente a los rumores y distorsiones que durante años intentaron empañar su nombre. Comprender su historia es también comprender la fuerza, el dolor y la resiliencia de un legado familiar marcado por la tragedia, pero sostenido por amor inquebrantable. Hoy, su mensaje de libertad mental, adaptabilidad y autenticidad sigue vivo en cada persona que encuentra inspiración en sus palabras, en cada artista marcial que estudia su técnica y en cada espectador que descubre la profundidad detrás de su mirada. Si este documental te permitió ver a Bruce Lee con nuevos ojos, te invito sinceramente a suscribirte al canal y a dejar tu me gusta. Tu apoyo ayuda a que YouTube recomiende nuestros contenidos a más personas y nos permite seguir creando historias intensas y reveladoras como esta. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió o emocionó. Y no te vayas sin ver el video que aparece ahora en pantalla. Una historia aún más apasionante que te mantendrá atrapado desde el primer segundo.